saludar en un enlace en vivo y en directo vía telefónica a Gilberto Lozano del Congreso Nacional Ciudadano, quien mucho nos tiene que dar de información, detalles acerca de esto que le compartía hace unos minutos, que la Corte Internacional de la Haya, el Tribunal Internacional de la Haya, le ha dado entrada precisamente a los documentos que presentó precisamente para que se juzgue por crímenes de lesa humanidad a Enrique Peña Nieto. Hace unos minutos, usted se enteraba aquí en Sin Censura de esta noticia, que estaría cada vez más cerca un juicio por crímenes de lesa humanidad contra Enrique Peña Nieto. Y los responsables, creo que en esto, a pesar de nuestras diferencias de opinión sobre otros temas, deberíamos de agradecerle a los mexicanos por su insistencia a Gilberto Lozano y a la gente del Congreso Nacional Ciudadano. Gilberto, te agradezco mucho que nos tomes la llamada, este enlace para Sin Censura. Muy buenos días, Vicente, y buenos días a todo tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte y pues sí, estamos esperanzados de que en forma inédita, en un asunto mexicano, ya llegamos al paso 2 en una denuncia como es esta contra Enrique Peña Nieto y quien resulte responsable por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada. Bueno, tú me haces las preguntas, es la mejor manera, Vicente. Creo que contigo siempre levantamos polémica y pues me da mucho gusto porque tu programa finalmente permite decir la verdad. Y la verdad, oye, Gilberto, lo digo claramente, adelante. Y lo digo con todas sus letras. Sobre todo durante las campañas pasadas, diferimos mucho sobre las opiniones y las posturas sobre temas importantes, incluso sobre la figura que ahora es presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero en el tema que nos ocupa hoy, hay que decirlo con todas sus letras, felicidades. Muy bien. Mira, déjame decirte, Vicente, cómo estuvo esto, porque pues yo sé que tu auditorio es gente pensante y debe saber un poquito el procedimiento que se siguió. Primero, para que te admita una denuncia a la Corte Internacional Penal es porque agotaste en el lugar nacional pues el proceso legal, ¿no? Ese proceso legal lo que tuvo fue pues una presentación de una denuncia por traición a la patria a Enrique Peña Nieto, que es importante que el auditorio sepa que esa se debe presentar ante la Cámara de Diputados, porque por ahí andaba un video de López Obrador que ha sido motivo de diferencia entre tú y yo, porque la presentó en la PGR. Una denuncia por traición a la patria se debe presentar a la Cámara de Diputados. Bueno, eso lo hicimos nosotros el 23 de diciembre del 2016 y presentamos una denuncia ante la PGR ahí por delitos graves de corrupción con el grupo IGA contra Juan Armando Hinojosa, que ya habíamos presentado pruebas de un movimiento de $100 millones con los Panama Papers de aquel famoso despacho Fonseca en Panamá. Bueno, todo eso fuimos agotando instancias y pues palo, y con eso me refiero a un sistema de justicia que le deberíamos de llamar de injusticia, porque no avanzan los temas. La corrupción y la impunidad está a todo lo que da, y en eso somos bastante coincidentes el mandatario electo y yo, tu servidor, como mandante, o el Congreso Nacional. Ese es un veneno, un cáncer que tiene México. Entonces nosotros iniciamos un proceso de levantar firmas en el país para avalar moralmente y éticamente esa denuncia que queríamos presentar ante la Haya, y finalmente después de 4 meses nos dieron cita el pasado octubre del 2017, porque para hacer una cita y presentar una denuncia y que te den un acuse de recibo formal y oficial, pues es todo un protocolo, ¿no? 3, esto es importante, ¿se escucha, Vicente? Sí, te escucho perfectamente, Gilberto. Muy bien, gracias. Bien, fueron 3 mujeres: Leida Lizárraga, que es una mujer de Guasave que vive en Düsseldorf, Alemania;
Gloria García de Zacatecas y Sandra Lara Kelly, que es la coordinadora de Tamaulipas. Me da gusto decirlo, fueron 3 mujeres las que fueron a La Haya, Holanda. En esas fechas yo traía otro asunto. En fin, fueron las 3, presentaron la denuncia, se les admitió y se les dio un acuse de recibo y un número de folio 438/17. Es cuando te le dan admisión. Ese paso ya ocurrió. Y ese paso, yo te diría, Vicente, deben saberlo los mexicanos. Se ha hecho con casos como Javier Duarte o contra el Ejército Mexicano. O sea, denuncias ha habido en la Corte Internacional Penal. Pero esta es la primera en la historia de México en la que se da un segundo paso por parte de la Corte Internacional Penal. Y ayer, 6 de diciembre, a las 9:30, recibí directamente del fiscal, porque déjame decirle algo que debe saber también el público. En la Corte Internacional Penal pide que solo haya un vínculo con el país que está haciendo la denuncia, un solo vínculo. En este caso, pues las 3 compañeras decidieron que fuera yo, porque esto se va a convertir al rato en presentar una serie de alegatos, ir a defender el caso, ir a presentar con un abogado en derecho internacional, eso sí, en lengua nativa, porque ellos tienen sus traductores oficiales, y esto, a mi modo de ver, va eventualmente a pasar en mayo y junio. Toda vez que se dio el segundo paso, que eso sí es histórico en México, que el documento oficial que me llegó ayer decía con toda claridad que ven en el análisis previo, que le llaman ellos, el iniciar una averiguación previa. Esa averiguación previa ya es un proceso en el que van a dedicar recursos, gente, investigadores, instituciones, para garantizar que cae en la jurisdicción de crímenes de lesa humanidad los hechos que estamos describiendo en esas 70 hojas. ¿Cuáles son esos hechos, estimado Vicente? Y para todo el grupo, todos los auditorios de Sin Censura. 1, la matanza de Tanguato, Ostula, Nochistlán, Apatzingán, Tlatlaya y sin duda Ayotzinapa. Son 6, para que pueda caer en lo que ellos tipifican como genocidio sistematizado de Estado. O sea, cuando participa el aparato gubernamental en 6 masacres como las que se dieron, vuelvo a repetir, Tanguato, Ostula, Apatzingán, Nochistlán, Tlatlaya y el 6º caso Ayotzinapa, pues suma para justificar que es un proceso pues verdaderamente ya de un delito de orden Gilberto, internacional. Sí. ¿Tú sí crees? Obviamente nos conocemos de muchas conversaciones. ¿Tú sí crees que esto sea el inicio del histórico juicio del primer presidente de México por crímenes de lesa humanidad? ¿Tú sí confías en que esto se va a dar? Yo te diría que para que ellos nos hayan dado este oficio es que ya investigaron, pues se tomaron casi rápido, Vicente, para no tampoco abrumar a la gente con datos, pero esto es muy importante. Mira, en mayo de este año nosotros ya llevábamos 6 meses de que habíamos presentado la denuncia y claramente el fiscal, que me tengo que reservar el nombre porque así está firmado el papel legalmente con él de parte mía, de que no puedo decir su nombre, pero está firmado el papel y su nombre, digo que se llama Mark, se apellida Dillon, pero ya no lo dije. Bueno, el tema es este. Él nos dijo que no podían ser ellos acusados de influir en las elecciones de México si daban este papel que nos están dando ahorita el 6 de diciembre, porque se le iba a atacar como una influencia extranjera en las elecciones que ocurrieron el 1 de julio. Pero que tenían excelente, habían recibido, es muy fundamentado, porque fueron 2 cosas, crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada. Para poderte contestar la pregunta, te debo de hablar de que el único caso internacional de corrupción, que fue el caso de Odebrecht, nada más en México no ha tenido consecuencias, a diferencia de Perú, claro, Colombia, etcétera, Brasil, etcétera. Bueno, está metido el caso de Odebrecht, el caso OHL de España y el caso del Grupo IGA
dentro de las 2 secciones de la denuncia que presentamos, que te digo que la forman 70 hojas. La respuesta es: siento una confianza superior al 60% de probabilidad de que efectivamente este tipo va a llegar al Tribunal de Justicia de La Haya, porque la gente me pregunta, bueno, Gilberto, ¿qué sigue? Bueno, ellos en el documento de ayer que yo me permití poner en Facebook, dice claramente que van a hacer las cosas a la brevedad, pero que también tomamos conciencia de que este proceso lleva tiempo. Fíjate que es muy sintomático que se hayan esperado hasta que saliera del poder Enrique Peña Nieto. Ya mero me envían el documento el 2 de diciembre y una persona inteligente como tú, Vicente, capta de inmediato que dice, oye, estuvieron esperando a que saliera del poder Peña Nieto para no tener la problemática de poder investigar en sitio cosas que les van a ayudar, elementos para lo que se convertiría en el tercer paso. ¿Cuál es? Una orden de aprehensión preventiva para Peña Nieto, llevarlo ante el Tribunal de La Haya, y eso eventualmente terminar en una condena absolutoria o condenatoria, o sea, a un veredicto. O sea, recuérdate que aquí el fiscal internacional, junto con todo su equipo y con la presencia nuestra, lo que van a hacer es toda la narración de los hechos y van a poner en el marco de esos jueces internacionales, que entiendo que en el caso de Slobodan Milosevic fueron 5 jueces, en el caso de Pinochet fueron como 4, van a definir si es culpable o inocente. Y de ser culpable, Gilberto, a la cárcel ahí mismo. Déjame plantearlo así. Muchos levantamos la ceja cuando López Obrador, presidente, en su discurso en la Cámara de Diputados, en el Congreso, dijo eso del borrón y cuenta nueva. Así es. Vamos a ver hacia el futuro y vamos a dejarnos de ver al pasado. Esto que está pasando, este documento que recibes del Tribunal de La Haya, estos esfuerzos que están haciendo, hay que decirlo, pueden sentar el precedente para que el pueblo entienda, para que la gente de a pie entienda, para que ciudadanos como tú entiendan que si en caso de que prospere esta idea del perdón de Andrés Manuel López Obrador, no todo está perdido, que se le puede dar seguimiento a los casos de corrupción para que esos corruptos no se vayan limpios, ¿no? Es correcto, Vicente, y mira, lo digo con todas sus letras y bueno, pues en esas cosas se despiertan polémica. Esto que está ocurriendo es a pesar de López Obrador y todo su equipo, porque efectivamente ha sido en forma reiterada y eso le ha causado mucho dolor y decepción a la gente, que él habla del punto final, del borrón y cuenta nueva, de que no va a haber al pasado, y con argumentos, la verdad, bastante infantiles, porque eso de que se llenarían las cárceles o tendríamos demasiado trabajo para andar persiguiendo delincuentes, no son justificación y nadie puede estar por encima de la ley. Entonces, efectivamente, nosotros le hacemos ver a los ciudadanos 2 aprendizajes. Uno, que tenemos cada vez que usar más los organismos internacionales cuando no logramos las cosas aquí en México. Y la número 2 y más importante, estimado Vicente, que no fue ningún político de oposición, ni partido de oposición, ni esas gentes que se rasgan las vestiduras en las curules contra la corrupción y la impunidad, los que están logrando esto. Ellos ni siquiera se atrevieron a presentar una denuncia, porque traga puerro, Vicente.